Podcastón es apoyado por Estudio Jurídico María Paula Amaral. Vas de fiesta. Los mejores vestidos y trajes para tu fiesta. Casa da Música, en auto e Bonzón. Divino, en primavera, divino. Maison La Posta, tu fiesta en buenas manos. ¿Cómo arrancar nuevamente después de estar un tiempo lejos de aquello que amas, de lo que has conquistado y luego ya no lo tienes? ¿Cómo no aferrarte a aquello que tanto luchaste para conseguir? Elena Notejana es ejemplo de ello. Seguramente ya la has escuchado en la radio, la conoces de las redes, la has visto en la tele, o seguramente la has visto hacer directas sin vueltas en el carrusel. O te ha dado el gusto de volver a escuchar a una gran periodista del deporte en el medio local. Esta mujer es la definición de ser una gran profesional, porque detrás de cada logro que obtuvo hay una historia de una persona humana, porque creció en busca de lo que siempre soñó, de hacerle oídos sordos a los demás y escucharse a sí misma, de tomar la decisión de abandonar su propia carrera cuando ya no es como se piensa y de estar en un momento de auge cuando para muchas personas puede ser el salto al éxito. Hoy nos acompaña una periodista de lujo, pero además madre, esposa, hija y sobre todo amiga y muy profesional. Elena Notejana, ¿cómo estás? Después de esta presentación, sin palabras. ¿Sin palabras? Sí, realmente sí. Bueno, me alegro y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, comenzamos en tu barrio. ¿Dónde viviste, dónde naciste y cómo fue esa infancia? Bueno, yo nací por la calle Sarandí, en la última cuadra que hoy usamos como referencia a media cuadra de un supermercado, que en aquella época no existía. Me crié ahí, estuve viviendo hasta como los 12 años en la casa de mi abuela y mi infancia fue una infancia feliz, una infancia libre. Teníamos las canchitas allá abajo, que en realidad no eran canchas, las hacíamos canchas nosotros, llevando las chinelas o consiguiendo alguna piedra para poder jugar al fútbol. Con mis primos y con algún amiguito que andaba siempre en la vuelta, pero cuando no los tenía ellos, jugaba ahí en el patio de la casa de mi abuela con las vecinas, con alguna amiga, y ahí ya no era deporte, ya era jugar a cantar, a disfrazarnos y hacer espectáculos musicales, que era muy divertido y creíamos que nos salían divinos además. O sea que ya de pequeña ya tenías el deporte en la sangre. Me gustaba, no tuve nunca la constancia de, por ejemplo, empezar a practicar un deporte y seguirlo. De repente yo no quería ir y me dejaban no continuar al menos hasta culminar el año. Pero me gustaba ir al fútbol, ahí a jugar con mis amigos, con mis compañeros de la escuela, que siempre yo era la que estaba al borde de la cancha, esperando en los recreos que alguno no quisiera jugar, que faltara un jugador, a ver si me dejaban entrar. No pasaba mucho, pero siempre estaba. Y en la escuela me gustaba el handball porque se dividía, los varones jugaban al fútbol y las nenas participábamos en las competencias de handball. Claro. Y me gustaba muchísimo también, pero no tuve como la constancia de practicar y de repente llegar a formar parte de un equipo, y en aquella época tampoco el fútbol femenino era como hoy en día. Pasa que lo tuyo también era mucho más por el lado de la televisión, digamos, ¿no? Con 3 años tu mamá te regaló una grabadora. Pero era de cassette. Sí. Era una grabadora. En realidad se compró una para ella y bueno, consecuentemente vino una para mí también. Y yo grababa todo. Todo lo que iba pasando, yo andaba con mi grabador en un paseo, lo ponía cerca de la televisión para grabar a veces la novela. No sé para qué, pero porque no la miraba, solamente la grababa. Y tenía algo muy curioso que ahora no sé dónde está ese cassette, que una vez salimos un domingo en un paseo con mi abuelo y mi primo, y grabé todo el paseo. Ese cassette lo encontramos muchos años después y volvimos a escuchar la voz de mi abuelo, que falleció cuando yo tenía 8 años. Y bueno, después entre mudanzas, idas y venidas, lo perdimos. Todavía tengo la esperanza de volver a encontrarlo, pero fue una grata sorpresa de haber grabado tanta cosa, tener una conversación con mi abuelo y volverlo a escuchar. Qué lindo, qué lindo. Además que vos me contabas en su momento que con ese grabador solías armarte programas en la cabeza, sí. y lo grababas y hablabas sola, hasta hoy hablas sola. Sí. ¿No? Y jugás a armar justamente eso, a programas de televisión.
Sí, lo hacía, poníamos a veces a grabar canciones en la radio y arriba hablábamos, o sea, empezaba la canción y a veces lo hacía sola, a veces lo hacía acompañada y hacía entrevistas, a veces solamente hacía las preguntas. Bueno, estamos aquí y le preguntaba cómo te llamás, de dónde venís, quién sos, bueno, que nos contara un poco, que me contara porque era a mí y me divertía con eso, grabando Ese y era tu soñando. juego, ¿no? Porque esa era tu Era ilusión de lo que ibas de lo que quizás me a hacer quería a futuro. hacer. Pero Sí, era sí. jugar, no Era era más jugar. nada que jugar. Y no, en aquella época tampoco soñaba con tanto. Me gustaba la idea de poder de repente trabajar con eso, pero no tenía ni idea cómo funcionaba una radio, cómo funcionaba un canal de televisión. Simplemente era la ilusión, el sueño de una niña de jugar, de divertirse y de querer escucharse, cosa que hoy en día ya no me gusta tanto escucharme, pero en aquel momento sí, me gustaba. Lo grababa y volvía, ponía play y a ver cómo había salido. ¿Y tu madre qué decía de todo eso? Y creo que en realidad también era un poco un escape, porque yo hablaba tanto que siempre me decían que a medida que iba llegando la noche, en vez de ir tranquilizándome, cada vez hablaba más. Entonces llega un momento que cuando tenés hijos te das cuenta que querés que se tranquilicen de una vez. Y capaz que con eso yo estaba en mi mundo. Pero nunca realmente me dijo nada de que se acuerde de mis grabaciones, salvo de eso cuando encontramos esa de mi abuelo. Mirá vos, qué lindo. Qué lindo, además que recuerdo también que vos me contaste que tuviste un trauma desde pequeña, del cual vos pedías que te regalaran una camiseta de fútbol Ah, sí, sí. y no te la querían dar, daban vueltas, para no darte. Capaz que eso ya era, digamos, las primeras facetas de lo que hoy ibas a hacer. Sí, la primera camiseta de fútbol que tuve me la compré yo, que tenga recuerdo, sí, me la compré yo cuando empecé a trabajar, que fue justo en el 2010, mi primer sueldo fue casi que todo invertido en una camiseta de la selección uruguaya, justo el año del Mundial, que fue tremendo Mundial. Pero capaz que alguna camiseta pude haber tenido, pero más que nada por insistencia, por pedir una y otra vez. Recuerdo que también en una época hubo un comercio en el centro de la ciudad que empezó a traer mucho merchandising de Uruguay y de algunos equipos, pero principalmente me acuerdo de Uruguay, y ahí alguna cosa que otra conseguí tener Sí. después de un poco de insistencia, pero no era, cuando lo pedía, no era como, bueno, sí, o era un partido. Por ejemplo, tuvimos la Copa América del 95 acá, Sí. yo no fui a ningún partido. Entonces, no sé, a veces cuando hablan, sí, porque la Copa América, no tuve como no sé si apoyo es la palabra, también era otra época, que no como ahora, que es más normal. Se normalizó mucho el que a las niñas les guste ir a ver fútbol o el deporte que sea, que puedan ir a las canchas, que las madres o las tías o las abuelas las lleven. A mí no me pasó eso y es como que me quedó. ¿Pudiste romper ese estigma, digamos, en tu familia? De decir, bueno, las mujeres sí pueden jugar al fútbol, las mujeres sí pueden trabajar como periodistas deportivas, sí pueden usar una camiseta de fútbol, ¿por qué no? Sí, bueno, después que empecé a crecer como que se dieron cuenta que no había opción. A mí me preguntaban qué quería hacer, eh, unas vacaciones, y yo siempre pedía irme, vacaciones de julio, por ejemplo, alguna otra, ir a Montevideo a visitar a mi padrino, que me llevaba al Que estadio. es un gran referente tuyo, que ya vamos a hablar de eso Sí, mi también. padrino me llevaba al estadio. Ir a ver a la selección nunca fue lo que más le gustaba, pero me llevó varias veces. Y después ir a ver a Peñarol, que cuando me tocó vivir en Montevideo íbamos juntos. Y bueno, ya después viviendo allá, los fines de semana eran netamente futbolísticos, porque fui a algún partido de básquetbol, pero no era tanto. De fútbol sí, buscaba siempre con quién ir para disfrutar un partido independientemente del equipo. Vivías con tus padres, ¿no? ¿Cuál era esa relación entre vos, tu madre y tu padre? ¿De qué trabajaban ellos? Bueno, es yo vivía con mi abuela, mi abuelo y mi madre sola. Yo tengo un padre que lo digo biológico porque solamente es eso, no tengo ningún tipo de vínculo con él. ¿Pero Algo lo que conociste? ¿Sí? ¿Sabés sé quién quién es? es, sé quién es. Bien. De chica mi madre nunca ni me lo ocultó, ni me hizo un cuco, ni nunca me habló mal de él a pesar de que él no me haya reconocido y nunca me haya querido y haya negado por muchos años que yo fuera su hija. Tema que realmente hoy me resbala porque creo que perdió más él la posibilidad de conocerme O sea, y que de nunca lo tener. viste. Sí, 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 lo lo vi, viste. sí,
muchas veces él trabajaba en la empresa que era de mi abuelo y sus hermanos. ¿Lo llamabas de papá o no? No, nunca. Nunca, porque nunca tuve ese contacto. O sea, lo conocía como la persona que trabajaba ahí y bueno, sabía que biológicamente era mi padre, pero pura y exclusivamente eso. Como que para mí es algo que es normal, que a veces dicen, ay, lo tomás como no le tengo ningún sentimiento negativo, porque nunca tuve posibilidad de generar un sentimiento con él. ¿Buscaste eso en algún momento? De chica como que sí, principalmente por el hecho de que mis amigas tenían, de repente papá y mamá, vivían una familia con los hermanos, todos juntos, yo no lo tenía. Me cuestionaba por qué, lógicamente, que son esas cosas que cuando empezás a conocer a otras familias querés saber por qué la tuya es diferente. Claro. Y después de grande, en algún momento sí, pero al no tener una respuesta del otro lado, de que la persona quiera conocerte, es como que decís, esto no vale la pena. Y tuve la posibilidad, porque tengo hermanas, medio hermanas, ¿no? Obviamente por parte de él, que quise conocerlas, que las busqué, que tuve la posibilidad, no a todas, pero sí de conocerlas, de compartir algo con ellas. No tengo al día de hoy relación con todas, pero creo que fue muy importante para mí el haberlas conocido. Quizás con ellas tuviste más ese vínculo, sí, porque ninguna digamos, de no tanta tenía... hermandad, pero más de ese vínculo de cercanía que con él. No, con él ninguno. Por eso. Con ellas, más que nada por el tema de que ninguna de nosotras es responsable de lo sucedido. O sea, el que yo haya nacido no fue ni responsabilidad mía ni de ellas. Entonces, al principio fue difícil por no aceptar cómo era la situación, por no aceptarme a mí, por, en fin, cosas que cada uno tiene para sí. Y el poder conocer también a mis sobrinos, que cuando los conocí, el más chico tenía 4 años, o sea que nunca pude tener un sobrino en los brazos. ¿Duele eso? Y duele porque te robaron una parte de tu vida, que no sabes por qué, no entendés por qué primero no te quisieron, porque no es algo que yo haya causado o haya decepcionado, sino que simplemente cuando nací ya no era parte de esa familia o de esa persona, no quiso que yo fuera, que existiera ahí. Nunca quiso asumirme, porque asumirme también interfería en que era casado él, y bueno, pero eso es un tema de él, no un tema mío. En fin, cosas que no, yo no podía cambiar. Claro. Además yo ya estaba ahí. Y duele porque sin haber hecho nada te sacan una parte de que a veces vos no entendés por qué sos de tal manera. De hablar de hermanos, la gente te cuenta las relaciones de hermanos, que son buenas, que son malas. Yo no las tuve porque las conocí con más de 20 años. Claro. Y a mis sobrinos también, que también es difícil porque de repente viene una persona y dice, bueno, ella es tu tía, y tampoco es fácil poder ser algo que no sabes cómo, porque yo no tenía ni idea cómo ser tía de alguien, ni cómo era tener un sobrino, que de repente cuando nace vos ya desde la panza en realidad ya te generás ese vínculo y todo. Los míos con mis sobrinos fueron, el más chiquito, como te digo, tenía 4 años, pero era como, bueno, hola, yo soy tu tía y tenés un montón de tías y de tíos y de gente que estuvo contigo desde que naciste, y yo tengo que tratar de ganarme un lugar. Claro. Que por suerte con varios de ellos sí lo pude hacer, con otros no, pero me encantaría porque sé que es algo que no dependía ni de ellos ni de mí, pero al no ser tan chiquitos es como algo que se construye de los dos lados. Yo puedo querer ser tía, pero ellos también tienen que querer ser sobrinos, ser como que seamos parte uno de la vida del otro, y a veces no es tan cercano como pasa en todas las familias que se conocen desde que nacen, pero igual, los veo de vez en cuando, charlamos y es lindo. Seguramente todo esto te ha fortalecido y son puntos de los cuales fueron formando Elena Notejane. Pero vamos a hacer una pausa rapidita y tras ella volvemos con todo lo que tiene que ver con el periodismo, por todos los lugares que pasaste. Y como dije en la intro, ¿no? Estabas allá, volviste a bajar, volviste a comenzar, y desde el nivel local, que es algo que a vos sé que te gusta mucho y te enorgullece de que puedas hacer parte. Así que vamos a la pausa y ya volvemos con más Podcastón, charlando aquí con Elena Notejane.
En primavera, tu casa también florece. Vení a Divino y renová tus espacios. Con tus compras mayores a 15.000 pesos, te regalamos hasta 10.000 pesos de descuento en tu próxima compra y para usar en lo que vos quieras. En primavera, Divino. ¿Necesitas una vestimenta para tus fiestas y eventos? Vas de Fiesta tiene la solución. Vestidos largos y cortos para distintos eventos y fiestas a las que vayas a concurrir. Trajes masculinos para adultos y niños, zapatos, corbatas, moños y mucho más. Nos encontramos en Presidente Viera 1337. Nuestro teléfono de contacto es 097 532 176. Aquí vas de fiesta. La magia y el encanto de tu fiesta o evento tiene que estar en manos de profesionales. Maison La Posta, 25 años de experiencia al servicio de catering, realización de eventos sociales y empresariales, gastronomía de alto nivel, con menú creado por el chef Jorge Anselmo, salón principal con vista panorámica de la ciudad con capacidad para 500 personas. Jardines para fiestas al aire libre. Agenda ya tu evento con precios promocionales para el 2023. 099 60 8508. Maison La Posta. Tu fiesta en buenas manos. Juvenal Rodríguez 7070. Rivera. Muy bien, estamos de regreso, podcastón, viernes de noche, así que gracias a todos los que ya nos están acompañando. Aquí estoy con la cámara de Alice de León y vamos a recibir a alguien que está detrás de cámaras, que ya está pasando, ya está ingresando, porque tenemos a Jorge Anselmo. Muchísimas gracias, Jorge. Qué rico lo que nos estás trayendo. Ya se me hizo agua en la boca para este viernes en la noche. Jorge, a ver, contame un poquito, que voy repitiendo acá, ¿qué es y de qué está hecho? Bueno, buenas noches a la audiencia. Sean bienvenidos a la casa, al Mesón de la Posta, que es la casa de ustedes, sabe bien, y de todos los televidentes. Muchas gracias. Lo que le hicimos para esperarnos hoy es una espuma de limón. ¿Espuma de limón? Con una salsa de frutos rojos salvajes. Con salsa de frutos rojos salvajes. Qué rico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para decorar? Pastilla de menta con chocolate para limpiar el paladar. Pastilla de menta con chocolate para limpiar el paladar. Qué rico. Qué rico. Así que ya vamos a probar, que nos va a acompañar aquí hasta el final, el tramo final de Podcastón. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias por recibirnos también aquí en tu casa. Qué lindo. Jorge Anselmo, qué rico. Ya, viste, que estamos todos fifí. Yo soy fan de todo lo que hace Jorge Anselmo. Me encanta el mousse de dulce de leche. El mousse de dulce Cada de vez leche. que nos encontramos en los eventos, siempre damos una pasadita para saludar. Sé que él ya prometió que después de él te va a preparar uno dulce de leche, pero comete ese igual por la duda. ¿Los ¿viste? dos? No, el otro es mío. No, este y después el dulce de leche. Bueno, vas a tener que elegir entre uno u otro. Ay, Todo no no se me compro puede. Y si todo no se puede, vos tuviste que dejar cosas atrás, ¿no? Para elegir otras para salir adelante. Ese proceso tuyo en Montevideo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese periodo de adaptación, digamos, ¿no? Porque ya sabíamos que vos ibas antes a ver fútbol con tu padrino, que era el que te llevaba. Pero ahí cambiaba todo, tenías que ir a vivir. ¿Dónde viviste en esa época que estudiabas? ¿Dónde te quedabas? ¿Cómo fue ese proceso de irte desde ahí a aprender el trayecto hasta la facultad y el tener que verte, digamos, sola? Fue complicado, pero fue lindo porque por la expectativa de empezar a hacer lo que me gustaba, de estar cerca de, por ejemplo, poder ir al estadio cuando quisiera. Si bien el primer año no fue tan sencillo, porque obviamente cuando viajaba, ir a un partido era, un gasto. Pero ya el vivir allá era diferente. Claro. Pagar entradas todos los fines de semana no podía. Ir al IPEP era siempre caminando, porque si ibas a caminar hasta una parada para tomarte un ómnibus, gastar el tema del tiempo, yo prefería siempre ir caminando. Vivir con amigos, porque tenemos un apartamento alquilado, entonces vivíamos ahí, de repente nos juntábamos
a la casa de uno, en la casa de otro, hacíamos algo como para sentirnos más juntos y no extrañar tanto. En aquel momento me acuerdo que antes de irme cambié el plan del celular y puse uno que por no sé cuántos meses tenía llamadas gratuitas de no sé qué hora, entonces yo llamaba todo el tiempo, hasta por las dudas. Claro. En ese horario aprovechaba, eso hizo estar un poco más cerca. No había internet como hoy, tener internet en la casa era muy caro, entonces iba siempre a los cibercafés en la época del MSN, del Orkut, a mandar mensaje, nos combinábamos, tal día, tal hora, nos juntábamos y ahí chateábamos y actualizaba lo que estaba pasando por allá. ¿Extrañaste en su momento? Y creo que un poco siempre se extraña, principalmente cuando sabes que de repente es el cumpleaños de alguien y no puedes venir. La familia se se está está juntando todo el juntando. mundo y vos estás estudiando, pero eso hace parte también, ¿no? De todo esto. Sí. No, igual también tenía no solo la parte del deporte, sino también la parte de la música, que ese primer año estuve trabajando en una radio, trabajando es un decir, pero bueno, sí. Para ¿Cuál una radio? Para Horizonte, Bien. haciendo como de corresponsal en los ¿Fue shows, tu primera práctica? Sí, creo que sí. Porque yo empecé a ir, en realidad, cuando empezaban a venir las bandas de rock, a estar pendiente. En aquella época estaba Papo en Horizonte. Sí. Y bueno, de ir a ver qué onda y cómo estaba. Y me dice, vos estás en Montevideo y si nos mandás notas. Y bueno, ahí con mi grabador iba a los shows, que además era una cosa que creo que hubiese impensado. Hola, yo soy de una radio de Rivera, entra. Me dejaban entrar a toda la parte de atrás, a todo el backstage. Y ahí hacía algunas notas, pedía saludos. Alguno que otro de los shows pude ir, que por suerte siempre fue con muy buena onda de parte de las bandas, que también recibían bien, que contestaban las cosas enseguida del show, que a veces si están cansados quieren. Y fue como, eso me ayudó también a tener los fines de semana ocupados, un show por acá, de repente otro, ir a ver bandas que quién sabe nunca pensé, porque al principio yo iba a ver las que quería y podía hacer las notas. Después ya podía acreditarme y ahí cuando me acreditaba... ahí cuando ya estabas acreditada, bueno. Le vas agarrando el gustito y me gusta esto, me gusta ser corresponsal. Y bueno, eso duró un tiempo, después ya... Después fue viniendo todo lo que tiene que ver con justamente arrancar la práctica como periodista deportiva. Claro. Y ahí tenías la posibilidad de ingresar a los partidos. Y hay una figura muy importante de la cual nombraste al principio, que era el que siempre llevabas. Sí, en realidad cuando el IPEP te da la posibilidad de hacer pasantía los domingos de mañana a las 9, creo que era, en Nuevo Tiempo. Claro, a las 9 de la mañana un domingo era muy difícil conseguir notas, pero conseguíamos igual principalmente con los jugadores que estaban arrancando, independientemente del equipo, eran más fáciles de que te dieran una nota un domingo de mañana. Y fue una experiencia linda. Después ya de ahí me tocó empezar a hacer canchas, que seleccionaron un grupo de alumnos y los mandaron a Carve, que en aquel momento estaba Roberto Moar y Lalo Fernández, de relator y comentarista, y hicieron un grupo para hacer canchas. Entonces el partido principal de repente era en el Estadio Centenario, que jugaba Peñarol Nacional, y al resto nos dividían, teníamos que ir a hacer canchas a la cancha que fuera. A mí muchas veces me tocó venir a Tacuarembó porque los otros no querían salir. Sí. Y yo disfrutaba porque me pagaban todo, me daban el boleto, me daban los viáticos. Entonces yo me venía hasta Tacuarembó, a veces mi familia iba hasta allá, que tampoco les gustaba ir a los partidos, pero me acompañaban. Y entonces tuve la posibilidad de ver varios partidos de Tacuarembó. Y cuando me tocaban los partidos de Peñarol tenía que ir a la AUF y levantar las entradas. Y siempre me daban dos, o sea, todo el mundo le daban 2 entradas para cada partido. Y cuando me toca empezar eso, a mi padrino le había pasado que se había quedado sin trabajo. Y claro, ya no me podía llevar como antes, que íbamos siempre al estadio y la torta frita y el café y después salíamos por ahí. Ya era diferente. Era diferente. Y fue un día que lo llamo y le digo, padrino, voy a ver a Peñarol, tengo entrada para el palco, ¿querés ir conmigo? Y bueno, de ahí empezamos a ir a una ubicación que él nunca había ido porque era la parte bien de arriba. No iba a los vestuarios porque ahí sí necesitabas el carnet de prensa y un montón de detalles que son lógicos que te los piden, pero lo llevaba él. Y ahí, bueno, vivimos partidos de todo tipo, tamaño y color, que los disfrutamos muchísimo. Y de a poquito, bueno, cuando empezaron a darse otras cosas, el tema de que eran trabajos que no eran remunerados, llega un momento que a pesar de todo eso que le vas sacando, que está muy bueno, el poder, la experiencia que vas sumando, de repente hay que decir, bueno, hasta aquí llegó
ahora tengo que empezar a buscar algo que sea remunerado, porque tengo que empezar a independizarme y a pagar mis cuentas. ¿Qué dice tu padrino hoy de todo esto? Y yo creo que está muy contento. Él vino hace poquito a un evento que hubo de enogastronomía y pudimos charlar. Me tocó también estar entrevistándolo, que siempre lo hacía, pero tipo preguntándole mucho sobre cómo se catan los vinos, los aceites, todo eso, pero dentro de casa. Él es experto en vinos, entonces. Sí, él hizo cursos de catador de vinos y de aceite de oliva. Le encanta todo eso y bueno, siempre fue de preguntarle cosas y de todo. Inclusive uno de los temas que con él fue como que dije, tiene razón, es lo del equipo de fútbol, que la mayoría de los periodistas se niegan a decir de qué equipo son hinchas o de qué equipo en algún momento fueron hinchas. Y él me decía, o sea, el equipo va a ser tu equipo siempre, es hasta como un poco ridículo. Cuando yo intenté, pues no, yo no soy más hincha, yo ahora soy hincha de la selección porque es el equipo de todos, pero no puedo más. Y como que charlando con él me di cuenta que cuando tú vas a trabajar, independientemente del equipo que te toque cubrir. Obvio. Más que nada, no vas a ir a gritar los goles cuando te toca trabajar, vas a hacerlo como un trabajo más. Pero el equipo del que sos hincha, además que como que él fue uno de los que siempre estuvo ahí haciéndome cada vez más hincha y me llevaba a los partidos y todo eso. Y hoy creo que se siente orgulloso también, porque sabe que es parte responsable también de todo. Se puede decir que es una de las personas más importantes en tu vida, entonces. Sí, porque además creo que al no haber tenido una figura masculina, una figura paterna, el tener a mi padrino que, si bien vivía en Montevideo, era presente y es presente en mi vida, siempre, y además no tenemos ningún vínculo sanguíneo. Él simplemente era amigo de mi madre y por ahí vino el tema de ser mi padrino. No fue por una cuestión tipo sanguínea. No tiene que seguir en contacto conmigo porque de repente totalmente, y viene a ver a mi abuela. Sí, se entiende. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa rapidísima y tras ella venimos con sorpresas, anécdotas, juegos y vamos a tener que probar esta delicia que nos trajo Jorge Anselmo en este viernes a la noche. Pausa rapidita y ya volvemos. En primavera, tu casa también florece. Vení a Divino y renová tus espacios. Con tus compras mayores a 15.000 pesos, te regalamos hasta 10.000 pesos de descuento en tu próxima compra y para usar en lo que vos quieras. En primavera, Divino. ¿Necesitas una vestimenta para tus fiestas y eventos? Vas de Fiesta tiene la solución. Vestidos largos y cortos para distintos eventos y fiestas a las que vayas a concurrir. Trajes masculinos para adultos y niños, zapatos, corbatas, moños y mucho más. Nos encontramos en Presidente Viera 1337. Nuestro teléfono de contacto es 097 532 176. Aquí vas de fiesta. La magia y el encanto de tu fiesta o evento tiene que estar en manos de profesionales. Maison La Posta, 25 años de experiencia al servicio de catering, realización de eventos sociales y empresariales, gastronomía de alto nivel, con menú creado por el chef Jorge Anselmo, salón principal con vista panorámica de la ciudad con capacidad para 500 personas. Jardines para fiestas al aire libre. Agenda ya tu evento con precios promocionales para el 2023. 099 60 8508. Maison La Posta. Tu fiesta en buenas manos. Juvenal Rodríguez 7070. Rivera. Bueno, estamos de regreso aquí en Podcastón charlando con Elena Notejane. Muy contento de que estés aquí y un gusto de tenerte.
En su momento dijiste que acá no había tantas posibilidades, por eso decidiste irte a estudiar en Montevideo, ¿no? Y buscar tu futuro allá. Terminaste regresando, trabajando acá, luego de estar en un escalón alto, podemos decir, de lo que se puede llegar, y lo dejaste. ¿Cómo te sentiste y qué pasó en tu cabeza en aquel momento y cómo sucedió todo aquello? Después que dejé Uruguay, entré a trabajar a un casino virtual, que fue mi primer trabajo oficialmente remunerado. Y estuve un tiempo, porque ahí fue ese año que conocí a mis hermanas y quise venirme a fin de año a pasar todo diciembre, lo que pudiera con ellas y parte del tiempo que fuera. Entonces trabajé poco tiempo y me vine a pasar las vacaciones acá. Cuando volví a Montevideo me surgieron dos posibilidades de trabajo. Sí. Uno era en GBG, que es una empresa que venden jugadores, Ya. y que en aquel momento querían implementar toda la parte de redes sociales. Y como conocían, yo tengo una página en Facebook, que es lo que me va quedando, y en Twitter también, dedicada a la selección uruguaya de fútbol. Que son como tus hijos chiquitos, así, ¿no? Sí, cuando me cerraron el Instagram fue un duelo tremendo. Entonces, bueno, me llamaron para trabajar con ellos haciendo redes sociales oficiales de jugadores, que me gustaba muchísimo la idea. Y bueno, arranqué con eso, pero choqué mucho con el que era mi jefe en ese momento, porque de repente me contrataron porque yo sabía cómo manejarlo y querían manejarlo a su manera. Por ejemplo, con los nombres. Le vamos a poner el nombre a una de ellas, que era la de Cavani, y Claro. le digo, bueno, Edinson Cavani o Eddie Cavani. No, Eddie Cavani oficial con wf.com.uy, porque entonces no era una página de Facebook, sino lo que querían hacer era como una extensión de la web para que la gente entrara. Bueno, y así como esa, la de Cavani, la del Mota, la de Mota Gargano, la de Godín, entre otros. Y bueno, resultó que no. Hubo varios episodios de que querían trabajo full time y no me daba, porque obviamente no, tampoco era lo acordado. Y hubo un día que dije, bueno, ya está, hasta acá llegué, renuncié y me dije... No te veías. No, porque no era para lo que me habían contratado, no estábamos yendo para el lado que hicimos en aquel momento el lanzamiento de lo que vendría a ser como una web que juntaba a todos, que se llamaba FansClick, Sí. donde estaban todos los jugadores de básquetbol. Estaba uno solo, que era Esteban Batista, el resto eran todos futbolistas, y era como para que la gente tuviera como referencia. Bueno, acá en FansClick vas a encontrar a todos los jugadores, estaba Loco Abreu, Eguren, en fin, un montón de lo que era en aquella época la selección uruguaya, hablando del 2011, que fue la que salió campeona de la Copa América, y hasta ahí todavía yo estaba trabajando con ellos. Y ahí empecé a hablar con amigos que tengo en Río de Janeiro, porque yo seguía a un jugador y le hice una página que me hice a muchos amigos en Botafogo cuando él jugaba allá. Me voy a Río de Janeiro, y me voy a Río de Claro. Janeiro, y me voy a Río de Janeiro. Y bueno, acá no sé de dónde saqué la idea, me fui a Río de Te Janeiro. fuiste a Río de Janeiro y dejaste todo lo otro atrás. Toda mi vida en Montevideo se terminó ahí. ¿Cómo te sentiste? Y me iba llorando cuando me iba para Porto Alegre pensando en que se había terminado, es como que había un antes y un después y que ya estaba. Decías que eso no iba a volver más, o sea que no lo ibas a volver a hacer más. ¿Te pasó eso por la cabeza en su momento? Yo soñaba con seguir trabajando con eso, con el tema del periodismo, pero sabía que iba a ser difícil, principalmente en Río de Janeiro, que en realidad, como se demoró tanto mi documentación, estuve 3 meses y me vine, porque no podía seguir solventando gastos sin tener un ingreso. Claro. Entonces, bueno, me volví. Y era arrancar, volviste, Me tenías que vine, arrancar nuevamente. Y ahí, por una conversación de mi madre con una amiga, que su hija trabajaba en el portal Terra en Porto Alegre, estaban buscando gente para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres, desde Porto Alegre mismo, base en Porto Alegre, toda la parte de la TAM. Entonces me dicen, vamos a hacerte una prueba, me mandan una prueba, la hago, me dicen enseguida, te venís. Y era un contrato por 6 meses, viviendo en Porto Alegre, que al principio la idea era ir y buscar algo donde vivir y todo. Al final me quedé 6 meses viviendo en la casa de esta amiga, mi madre, a la cual solo tengo para agradecerle porque me trató como una más en su casa, como si fuera su hija. Charlábamos, salíamos, le acompañaba siempre que podía y tengo los mejores recuerdos de toda esa época
de lo bien que me sentí en esa familia sin ser parte, los conocí el día que me fui para allá. Te recibieron como una más. Como una más, sí. Y bueno, ¿y después te viniste para Rivera? Y bueno, ahí tuve los 6 meses y me volví. Y me volví a fines del 2012 y como en marzo, por ahí, creo que 2013, me llamaron de Horizonte, de nuevo, para conducir un programa en la tarde, que se iba la conductora que estaba antes, y si me interesaba, y tampoco tenía nada que ver con el periodismo deportivo, era más bien un programa de música, de entretenimiento. Bueno, aquello que hiciste de chica jugando con tu más grabadora. Más o menos eso, pero que lo escuchaba alguien. Está, no bueno, más que ese era el solamente pequeño detalle. ¿Y ahí? Y bueno, fue un desafío lindo que cuando... ¿Fuiste? Fui. Sí, ¿Aceptaste? Ahora que me estoy dando cuenta, no fue a principio, fue más tipo a fin de año, pero fui, lo acepté y me encantó porque era algo que yo no estaba acostumbrada, era conducir un programa sola, algo que en realidad no me llamaba la atención, siempre quise estar acompañada porque tenés ese apoyo de que si yo me tranco el otro te salva, de que si pasa algo... Pero sabés que tenés toda la capacidad para hacerlo sola, ¿no? Lo pude hacer, pero creo que todos los días llegaba con los mismos miedos. Y creo que el día que no tenés ese miedo, ese frío en la panza es porque ya está. Es porque ya está, entonces es lindo. Es lindo. Bueno, y ahí disfrutaste. Lo disfruté muchísimo, además en aquel momento el operador era Marcelo Chávez, que me lo reencontré ahora en Activa Sports. Y Marcelo, claro, él tenía tremenda cancha, hacía muchos años que trabajaba en eso y siempre me ayudó. De repente habían días que estaban más complicados, me decía, bueno, ponemos un poco de música y ya está, tomátelo más light. Otros días que eran palo y palo, pero lo disfruté mucho porque además aprendí mucho de música, de la música de la actualidad, que yo no estaba tan por dentro. Claro. Y eso fue un tiempo, unos meses, no me acuerdo exactamente cuántos, hasta que por cuestiones laborales de mi esposo, que en ese momento era mi novio, nos fuimos a Brasil. Bueno. Y ahí de nuevo... ¿Te puedo pedir que abras tu celular? ¿Lo tenés ahí? Sí. Bueno, fíjate en el WhatsApp, porque vos acabás de nombrar a tu esposo, ¿no? ¿Qué se llama? Iván. Iván, es médico él, ¿no? Es. ¿Médico de...? Él es médico de familia, sí, pero no hizo la reválida de esa parte del título todavía, se lo tiene que traer. Acá él trabaja como médico general. Médico en medicina general. Bueno, le pido que abra ese video y escuche. Escúchelo y cuéntenos. Sabes que la cosa más interesante con Elena es que la ansiedad la mata. Y que eso, bueno, hasta para el compromiso no se nos arruinó la sorpresa debido a la ansiedad que ella siempre tuvo. Y bueno, terminamos comprometiéndonos en la plaza, en el centro de Alegrete, porque bueno, estaba desesperada porque por dónde andaba, en qué vuelta estábamos y bueno, terminamos comprometiéndonos en el auto, proponiéndole compromiso y bueno, la idea era una noche romántica, todo donde pudiera entregar los anillos y en realidad no pudo ser. Así que bueno, las cosas que siempre nos guardamos y curiosas y nada, una mujer sensacional. Gracias, Tom. Bueno, contanos sobre esa anécdota. La ansiedad la mata. Terminaste tragando la soy una sorpresa del persona casamiento. soy muy ansiosa. No, el tema es este. Nosotros Sí. viviendo en Alegrete, vivíamos solo los dos. Iván trabajaba hacia Policlínica, entonces trabajaba de las 8 de la mañana prácticamente que hasta las 11, 11 y media, 12. Y después de tarde. Y normalmente venía a casa y a veces yo siempre me levantaba con él para desayunar juntos y todo eso, a lo que lo tiene que valorar, siempre se lo digo. Y él llega a casa un día, yo estaba acostada, me dice, voy a comprar condimentos, o sea, nada que ver con nada, y demoró como 2 horas en volver. Sí, claro, yo lo llamo y le digo, pasó algo, no sé qué. No, estoy comprando condimentos. ¿Dónde estás? En la esquina de casa. Tipo, en la esquina de casa no había ni siquiera un almacén. Entonces yo dije, está acá. No sabía mentir, Iván, también. No sabe, eso seguro. Mentir no sabe. Y cuando miente dice cosas que no tienen ni pie ni cabeza, entonces te das cuenta enseguida que está mintiendo. Pero además, tipo, comprando condimentos, ¿para qué? Volvió sin condimentos, o sea, al menos compralos. Y yo dije, algo raro hay. Y cuando él llegó, le metí la mano en el bolsillo y saqué el comprobante de la Elena, salida. no te jale, estragó la sorpresa. ¿Y ahí? Y ahí me quedé quieta, porque ¿qué le iba a decir? No le dije nada, pero después
le dije, pues no consigo mentirle, entonces tipo en ese momento dije, bueno, tal, le voy a contar. Y cuando lo llamaron para avisarle que estaban prontas, fuimos a buscarlas y me preguntó si me quería casar con él frente a la Plaza Alegre. Ay, qué lindo, qué lindo. Y ahí... Según él, iba a ser otra la sorpresa, podía haberla hecho igual, porque siempre se lo digo, o sea, tipo, ya está, ya me inventaste esa historia de que no tenía. La próxima mentime mejor. Le dijiste que sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo te sentiste en ese momento con toda esa sorpresa? Me mataba de risa porque, o sea, sí, podía haber sido diferente. Bueno, Elena, siempre fuiste decidida, ¿no? De lo que siempre querías, ese carácter puede ser algo de lo que fue construyendo Elena Notejané. Sí, creo que sí. Soy bastante... Siempre fuiste una mujer de carácter decidida, de contestar, de ir al frente, ¿no? Bueno, en el colegio me pasaba, en el liceo, que me tocaba mucho ir a la dirección y normalmente no era por cosas mías, sino por cuestiones que yo consideraba injustas y que bueno, no me parece que esté bien, entonces iba a hablar con la directora o con quien fuera para tratar de resolverlo. Y hoy trato de hacerlo, o sea, si hay un malentendido, si hay un problema con alguien, trato de ir y de repente si te noto raro y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O a veces últimamente me ha pasado que digo, bueno, si esa persona quiere hablar conmigo, si yo no le hice nada, esa persona quiere hablar conmigo, viene y lo habla, pero cuando es ambiente laboral o cosas así, me parece que no se puede dejar, hay que hablar las cosas, hay que ser directo, de repente sin lastimar al otro, capaz que yo hice algo que te pudo haber molestado y no lo sé. Entonces me gusta como hablar los temas, soy demasiado corazón y eso a veces me dicen mis compañeras allá, tipo, te lo llevas todo al corazón y es verdad. Me gusta ser amiga de mis amigos. Obviamente que he cometido errores como todos, pero lo que me gusta es eso, o sea, si cometo un error, poder hablar con la persona, arreglarlo, cara a cara, resolverlo, sea café por medio, sea en donde... resolverlo, porque cuando las cosas quedan mal, dan lugar a versiones y cosas que no son, y odio estar peleada con las personas, no me gusta los malos ambientes, tipo de repente llegar a un lugar y que haya una persona que sé que no quiere que yo esté ahí o que yo me siento incómoda, eso no, prefiero haberlo hablado y de repente, bueno, no somos más amigos, pero que sepamos bien qué fue lo que pasó. Bien. Hoy, actualmente, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué hago? Bueno, soy madre a tiempo completo prácticamente. Sí. Trabajo en Radio Activa TV y en la parte, bueno, en el informativo con Margarita Silva, de 13 a 14, yo estoy al final, con la parte deportiva. Pero mire todo el informativo, señor, porque le dice... No, o sea, si quieren mirar solo la parte final, Margarita no se va a enojar. Sí, no, bueno, a partir de las 13 arranca Margarita hasta las 14. 2 menos 5, 14 menos 5, ponemos cosita, Elena Notejané. No, además... De lunes a viernes, De lunes a viernes, con un equipo espectacular, que está Marga, Julio y Marci, que hace los móviles, pero tenemos un equipo impresionante, y Gonza, que no está más, pero también hizo parte del equipo y me ayudaron muchísimo cuando entré. Como que cuando entré ahí, además de aprender toda la parte que tenía que aprender para hacer radio televisada o televisión y radial, sí, no sé cómo se dice, pero en fin, un grupo de amigos se formó, de gente con muy buena onda y que está ahí para apoyarse, para ayudar y para salir todos adelante. De noche los lunes, a partir de las 21, el programa que trabajo es en Active Sports, que tenemos a... Él no le gusta que le diga que es jefe, pero para mí es mi jefe, que es Chefo, Salomé, que es un grande, que me dio la oportunidad de volver, que creo que, no sé, la llamada de él fue una de las que más esperé en este último año para poder ser parte del equipo. Y bueno, las transmisiones deportivas y no deportivas también, que es más o menos con el mismo equipo, con algunos cambios, y que realmente me dan un poco de miedo porque de repente... Estuve contigo en el evento de la señora de las 4 décadas, no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. Sí, además, como decíamos, del fútbol hacemos otras cosas. Claro, porque cuando de repente me toca a mí estar en la cancha, tú me acompañás y yo te voy como mostrando un poco del lenguaje que se usa acá, más o menos. Y cuando estábamos aquí, vos me enseñaste y me ayudaste para poder hacer las cosas de otra manera. Y se han dado eventos que no
no sé si no estoy preparada de la palabra, pero bueno, la palabra no la frase, que no estar pronta, pero al mismo tiempo son desafíos lindos que me han tocado, como que han depositado la confianza en mí y que me encanta porque me veo en otra función que no estaba acostumbrada. Vamos a las palabras. Vos tenés que contestarme con una palabra. Yo te digo una palabra, vos me contestás con una. Capaz, puede ir alguna otra palabra junta, pero no más de 12. No más de 2 porque si no ya perdés y no te vas a comer este postre riquísimo que trajo Jorge. O sea Anselmo. que si contesto bien puedo comer, si no, no. Lo dijo usted, Algo así. lo dijo usted. Bendición. Mis hijos, Dios. nada, Periodismo. lo que amo, Mamá. es todo un tema. Papá. Fueron 3, ni idea, Hijos. lo más importante. Iván. Y es que me estoy pasando de cosas. Iván. Mi compañero Una comida. también me va a pasar. Asado con acompañamiento cubano. Bueno, está. Una frase. Ahora sí te puedes pasar de todas las palabras que quieras. Y es que Uruguay nomás. Uruguay nomás, muy bien, muy bien. Gracias, Elena Notejani, un gusto recibirte, estar charlando. Tendríamos mucho más tiempo para seguir hablando, pero está, infelizmente el podcast es de 1 hora, pero gracias, un gusto recibirte, que sigas creciendo, que sigas brillando, porque como le dije a Fernanda en el podcast anterior, uno va creciendo y va adquiriendo conocimiento hasta que pasa la otra vida, así que gracias, tenés unos hijos maravillosos, una familia hermosa, sos muy buena compañera, muy buena mina. Así que bueno, a seguir destilando todo eso que tenés y todo eso que sabés en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de acompañarte. Muchísimos éxitos y bueno, vamos a estar acompañándote siempre. Acá ya fue, pero del otro lado, en lo que sea, ya sabes que estamos ahí. Sí, vos también ya sabés que puedes contar. Gracias a Alice de León en Controles. Gracias a Jorge Anselmo por brindarnos este hermoso lugar de toda esta temporada de Podcastón. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 10 de la noche aquí en la página de Juntos en la Mañana. Que pasen todos muy bien.